Acuérdense de, pueden levantar la mano o pueden directamente interrumpirme sin ningún problema. Ujú. Bueno, okey. Entonces, hoy vamos a comenzar con el tema que se llama biogeografía cuantitativa. Algunos autores sugieren que incluso la biogeografía cuantitativa, pues, más que ser una disciplina científica, se tratan de un conjunto de técnicas, un conjunto de metodologías que nos permite hacer un análisis exploratorio de algunos datos y, en todo caso, también descubrir patrones, ¿no? Los patrones básicos que identificamos dentro de la biogeografía cuantitativa, pues tienen que ver con todas aquellas medidas de la diversidad de especies que se pueden tomar de manera directa. Em, Se considera que dentro de la biogeografía cuantitativa, pues hay ciertos análisis básicos que son los que están en esta diapositiva, ¿no? Entonces, son 10 pasos que los vamos a ver entre la clase de hoy y la clase del viernes, y vamos a ir viendo cada uno de los pasos de esto que se le ha llamado biogeografía cuantitativa, que les comentaba, pues es algo muy, muy, muy cercano a la biogeografía ecológica, o que más bien es estudiado incluso desde la misma ecología. Ajá. Entonces, algunos de los pasos no solamente son para los análisis de patrones biogeográficos ecológicos, sino que se utilizan en todos los análisis biogeográficos. ¿Qué son los primeros 3 pasos? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los pasos poco a poco. El primer paso para emprender cualquier análisis biogeográfico es la definición del área de estudio. Y el segundo paso es la definición de las unidades geográficas operativas. Cuando vamos a iniciar un análisis biogeográfico, pues tenemos que tener claro cuál es la dimensión geográfica en la que nosotros vamos a responder la pregunta de investigación biogeográfica. Ujú. Este universo o área de estudio es el que nos va a permitir, por ejemplo, algunos conceptos, como el concepto del endemismo, eh, conceptualizarlo dentro de cierto marco, dentro de cierto marco que tiene que ver con la escala geográfica, y con el universo de trabajo. Entonces, ¿se acuerdan? Decíamos que muchos conceptos, por ejemplo, el concepto del área de distribución, la continuidad, la discontinuidad, la disyunción, el concepto del endemismo, todos esos conceptos son conceptos relativos que dependen del universo de trabajo. Por lo tanto, la elección del universo de trabajo, pues no es un problema trivial, ¿no? Sino que muchos de nuestros resultados, pues, van a depender de esta selección del universo de trabajo. Aunque aquí en esta figura, pues, hay un montón de límites geopolíticos que pueden ustedes ver, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que los límites geopolíticos no son relevantes para los análisis biogeográficos? Sin embargo, la mayoría de los análisis biogeográficos, por cuestiones prácticas, pues, se restringen a esos límites geopolíticos. Sin embargo, para nada, no es lo deseable. Ujú. Sino lo deseable es que utilicemos unidades naturales, por ejemplo, las regiones geográficas, los tipos de vegetación, los tipos de suelos, las provincias morfotectónicas, los tipos de afloramientos geológicos, cotas altitudinales, ¿no? Todo lo que nos esté hablando de límites naturales. Una vez que nosotros ya elegimos nuestro universo de estudio, pues lo que procedemos a hacer es definir unidades dentro del universo de estudio en el que las vamos a dividir, ujú, y que van a ser nuestras unidades mínimas de análisis. Como en sistemática, si se acuerdan, existían las famosas OTUs, las famosas unidades taxonómicas operativas. Bueno, en biogeografía utilizamos un concepto similar, que es el concepto de OGU, unidad geográfica operativa. Ujú.
Así entonces, estas unidades geográficas operativas son las que van a conformar las unidades atómicas dentro de nuestro universo de estudios. Supongamos que nuestro universo de estudios es la península de Yucatán, bueno, a lo mejor podríamos dividirla en cuadros, cuadros grandes o cuadros pequeños, y cada uno de los cuadritos podría estar conformando una OBU. De tal forma que el universo de estudio, pues, puede subdividirse en n número de OBUs. ¿Cuántas OBUs? Bueno, cada análisis, cada pregunta de investigación requeriría desarrollar diferente, a lo mejor diferente número de OBUs o representación de los datos en esas OBUs. Entonces, no hay reglas sobre cómo deberían ser esas OBUs, ¿no? Sin embargo, pues obviamente, si tenemos estados, en el caso que tuviéramos que trabajar con límites geopolíticos, bueno, quizá la OBU sería cada uno de los municipios. Si fueran cuadros grandes, pues podríamos tener cuadros pequeños, pero no hay reglas, ¿no? Así entonces podríamos tener OBUs de tamaños iguales o OBUs de tamaños diferentes, ¿no? Podrían ser polígonos irregulares. Por ejemplo, si tuviéramos tipos de vegetación, cada uno de los tipos de vegetación podría ser una OBU, o cada ecorregión podría ser una OBU, cada región biogeográfica, ¿no? Si nuestro universo de estudio fuera todo el planeta, pues a lo mejor podríamos tener unas 6 o 7 regiones biogeográficas y cada una de ellas podría ser una OBU. Todo va a depender de la pregunta de investigación. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Bueno. Entonces, ya que hemos tomado estas dos decisiones, una práctica muy común en biogeografía es elaborar matrices de presencia-ausencia para el análisis de los datos. ¿Cómo son estas matrices? Bueno, estas matrices se construyen a través de dos datos básicos. Las OBUs, que son nuestras unidades de análisis, y las distribuciones geográficas de los taxones. Estas matrices pueden tener diferentes formas, ¿no? Es una forma general de las matrices de datos, donde en las columnas tenemos a las OBUs, ¿no? La OBU 1, la OBU 2, la OBU 3, la OBU 4, etcétera. Y en los renglones tenemos la distribución de los taxones, no sé, la especie 1, la especie 2, la especie 3, la especie 4, etcétera. ¿Por qué se llaman matrices de presencia-ausencia? En primer lugar, son matrices binarias de datos, es decir, solamente tienen dos tipos de datos, la presencia o la ausencia. De manera general, la presencia se codifica con un 1 y la ausencia se codifica con un 0. ¿Cuándo se codifica el 1? Bueno, cuando una especie tiene parte de su distribución en una OGU, entonces se asume que la especie está presente en la OGU y se codifica con un 1. Si una especie no tiene distribución, no se distribuye en cierta OGU en particular, entonces se asume la ausencia y se codifica con un 0. Entonces, por ejemplo, este taxón, no sé, llamémoslo A, no se encuentra en esta OBU, sí se distribuye en esta OBU, sí se distribuye en esta OBU, no se distribuye en esta OBU, en esta otra tampoco, en esta sí, en esta no, en esta sí, en esta no. Así es como se traduce la matriz de OBUs contra taxones. En general, en biogeografía no consideramos datos de abundancia, pero sí hay análisis que pueden incluir estos datos de abundancia. ¿Qué tendríamos en una matriz de datos en lugar de unos? Pues tendríamos aquí el número de individuos observados. Aquí para esta especie, no sé, observé 3 o tengo 3 registros, aquí tengo 2, aquí tengo 1, aquí tengo 6, y los ceros pues siguen siendo ceros. Pero digamos que esta es la forma general en la que los datos biogeográficos pues se presentan para analizarse de manera cuantitativa, por eso estamos en la biogeografía cuantitativa. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos el estado
de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Estos son los límites geopolíticos de Chiapas, que ya dijimos que no es lo deseable, sin embargo, muchos análisis biogeográficos están restringidos estos límites geopolíticos, pero hay que tener bien en la mente las restricciones o los problemas que puede llegar a tener nuestro análisis al restringirlo a los límites geopolíticos. Pero bueno, supongamos que alguien va a analizar el estado de Chiapas. Y sus OGUs, este es el universo, ¿no? El estado de Chiapas. Las OGUs entonces van a ser cuadritos de cierto tamaño. Supongamos que son cuadritos de medio grado de latitud por medio grado de longitud, ¿no? Entonces tenemos esta cuadrícula o esta grilla que superpusimos a nuestro estado de Chiapas. Ahora, voy a numerar de alguna forma, en este caso les puse letras, a los cuadritos. Este es el cuadrito A, este es el cuadrito B, el cuadrito C, cuadrito D, E, F, G, H, I, J, etc. Cada uno de los cuadritos lo tengo identificado. Estos cuadritos van a ir en las columnas de mi matriz de datos. Entonces voy a transformar esto en una matriz de datos binaria de presencia-ausencia, donde las OGUs van a ir en las columnas. Ojo, mucho ojo, porque pueden presentarse matrices de datos al revés, donde las OGUs estén aquí en los renglones. Y está bien, no quiere decir que esté mal, quiere decir que es otra forma de presentar los datos. Pero, por ejemplo, para muchos análisis biogeográficos evolutivos, pues las OGUs van aquí en los renglones, como lo vimos en el PAE, y los taxones van en las columnas. Pero en la mayoría de los softwares, por ejemplo, que son más bien de tipo ecológico, esta es la forma. Las OGUs van en las columnas y los taxones van en los renglones, ¿no? Nada más, el único chiste es que nos acordemos y nos fijemos bien cómo están acomodadas las OGUs respecto a los taxones. Entonces, en este caso, aquí tengo las OGUs en las columnas. Y los taxones los voy a poner en los renglones. Ahora, tengo esta especie que es puntito negro. Puntito negro se distribuye en el cuadro C, en el cuadro G, en el cuadro I, en el cuadro N y en el cuadro R. Y usé el método de la cuadrícula para inferir el área de distribución de esta especie puntito negro. Ahora vean que puntito negro está ocupando toda el área del cuadro. Por eso ahora ya es un área de distribución. Forma una superficie más o menos continua. Entonces aquí tengo un área de distribución continua. Que son los cuadros rojos. Entonces, el taxón puntito rojo y su área de distribución cuadro rojo lo voy a codificar en esta matriz de datos. Si esta especie está presente en un cuadro, le voy a poner un 1. Si está ausente en un cuadro, le voy a poner 0. Entonces, esta distribución que es roja, está ausente en A, está ausente en B. 0 en A, 0 en B. Presente en C, 1 en C. Ausente en D, ausente en E, ausente en F, presente en G, ausente en H, presente en I, y aquí seguiría mi matriz de datos, ¿no? Obviamente no la puse completa, pero aquí seguiría J, K, L, M, N, bla, 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 ¿no? Entonces habría que terminar todo esto, y aquí habría otro taxón, y aquí habría otro taxón, y aquí habría otro taxón. ¿Sí? ¿Queda claro esto de las matrices de datos? Sí. Yo tengo una pregunta. A ver. Por ejemplo, lo de A, B, C, D, E, todas las letras, no sé, o sea, tienen que tener como, o sea, ¿dónde empezamos a ponerlas? ¿Dónde empieza como la figura o cómo? Sí, miren, no importa, ¿no? O sea, de hecho yo podría haber empezado aquí en este cuadrito, ¿no? Aquí este es el A, este es el B, o puedo ponerle 1, 2, 3, 4, o puedo empezar a numerar 0, 1, 2, 3, o no sé, números romanos, o la codificación que yo quiera. Eso no es importante.
Al final, de todos modos, estos cuadros, por ejemplo, que no están ocupados por ninguna especie, no van a ser informativos, ¿no? Y probablemente en los análisis ni siquiera se vayan a contar. Si se acuerdan, por ejemplo, en los métodos de parsimonia, el orden de las columnas no es importante. Entonces, si esta matriz de datos la vamos a someter a un algoritmo de parsimonia, no importa que tenga este orden o que esa columna esté aquí al principio o que esta me haya quedado al final, no tiene importancia. Para la mayoría de los métodos, las columnas no tienen ningún no tiene importancia el orden. Yo podría empezar a numerar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Entonces, no llega a ser relevante para el análisis. Solamente a la hora que vayan a comparar este cuadrito, no sé, con este mismo cuadrito en otro análisis, pues nomás acuérdense que debe tener la misma referencia geográfica. Ajá, no importa que este se llame aquí cuadrito 25 y en el otro análisis se llame cuadrito A, lo importante es que tengan la misma referencia geográfica, ¿no? Que correspondan exactamente al mismo cuadro con esa misma latitud y longitud. ¿Sí? ¿Sí, Alexia? Sí, gracias. Ok. ¿Más dudas? ¿Más preguntas sobre esto? De igual forma, los taxones tampoco están ordenados. No tienen ningún orden que primero aquí ponga el cuadrito, la distribución roja y luego la azul y luego la morada, o primero vaya la roja o la roja vaya hasta el final. Tampoco existe orden. Porque generalmente los algoritmos que vamos a utilizar para analizar estas matrices, pues no es relevante el orden, sino lo relevante es la información que está dentro de cada una de las celditas, ¿no? Que siempre para el taxón rojo, esta celdita se muestre como presente, porque ahí está presente, ¿no? Ahí hay un registro, ahí dijimos, esta especie la colecté en este lugar. Más importante es la referencia geográfica, entonces. Bueno, ya que tenemos estas matrices de datos, ahora podemos hacer infinidad de análisis. Entonces, uno de los principales análisis que vamos a hacer dentro de la biogeografía cuantitativa y dentro de esta biogeografía más ecológica son los análisis de diversidad, que fue lo que vimos en el video. Estos análisis de diversidad, pues, generalmente se cuantifican a través de índices, ¿no? Es decir, de medidas, de números que podemos obtener y con los que podemos comparar, con los que podemos saber si hay mucho, si hay poco y demás, de una manera cuantitativa, no solamente de una manera cualitativa. Entonces, estos métodos pues nos permiten conocer a la diversidad en su representación geográfica, que generalmente la conocemos como con los elementos de la biodiversidad que anunció Whittaker en los años 60, ¿no? Por ahí de los 1960, que son las diversidades alfa, beta y gamma. Estos índices, además, entonces nos permiten caracterizar a las áreas geográficas con base en la biota que están exhibiendo. Y pueden ser considerados, como les había yo explicado, pues algunos métodos descriptivos con los que se pueden analizar las áreas geográficas y con los que se puede comenzar un análisis biogeográfico para conocer qué es lo que hay en un área. Así entonces vamos a empezar con esos tres conceptos que son las diversidades alfa, beta y gamma, como lo vieron en el videito. Bueno, sabemos que la biodiversidad es algo que existe en la naturaleza, pero que ni siquiera estamos conscientes de los límites que puede abarcar, ¿no? ¿Quién me puede decir un concepto de biodiversidad? A ver, ¿qué es la biodiversidad?
Yo recuerdo que en la prepa lo veíamos como una diversidad tipo de especies o animales o plantas que vivían como en un espacio determinado. Sí, por ahí va, por ahí va. ¿Quién más? Se puede decir que es la variedad y variabilidad de seres vivos y pues de los ecosistemas que integran. Exacto, ¿no? Es toda la variabilidad de la vida en todas las escalas, desde la genética hasta la ecosistémica, ¿no? Entonces incluye la diversidad genética, la diversidad de ambientes, la diversidad de especies, la variedad de taxones, la variedad funcional, todo eso es la biodiversidad, ¿no? Y no tenemos una forma universalmente aceptada de medir la biodiversidad, no existe, ¿no? Porque la biodiversidad es tan compleja que no existen formas de cuantificar a la biodiversidad. Lo que más o menos nos acerca a eso es la cuantificación de la riqueza, ¿no? De lo que decía su compañera, del número de especies, ¿no? Entonces, generalmente utilizamos la riqueza específica, es decir, el número de especies, la diversidad a nivel de especie, para medir y conocer más o menos la biodiversidad de un área geográfica. No es la biodiversidad completa, pero es un proxy de la biodiversidad. Entonces, el número de especies en un área, pues, se le conoce generalmente como la diversidad específica o la riqueza de especies directamente, o la riqueza, simplemente, ¿no? Cuando hablamos de la riqueza, casi nunca tenemos que decir riqueza de especies porque hablamos de este concepto, de este nivel taxonómico de la especie en el que podemos conocer mejor lo que existe en un lugar en términos de biodiversidad. Entonces, esta riqueza específica, pues es la medida más común de la biodiversidad. No es la biodiversidad, pero es una forma de acercarnos, es un proxy, ¿no? Es una medida de biodiversidad. Y es únicamente algo tan sencillo como el número de especies que habitan en un área. Esa es la riqueza de especies. ¿Por qué usamos las especies? Bueno, las especies pensamos que dentro de toda la jerarquía taxonómica y dentro de toda la jerarquía ecológica, genética, funcional y lo que quieran, pues son las unidades más fácilmente reconocibles, ¿no? Las más fácilmente detectables. Aunque como biólogos sabemos que esto no está tan fácil, ¿no? Todo depende del concepto de especie, por ejemplo. Y muchas especies no, en realidad no son fácilmente detectables ni reconocibles, ¿no? Pero bueno, digamos que más o menos tenemos un acuerdo como seres humanos y como científicos de lo que es una especie. Más o menos tenemos un acuerdo. Así entonces, de este nivel de la jerarquía taxonómica es del que tenemos la mayor cantidad de datos recabados. Y suponemos que este nivel de la riqueza de especies, este nivel de la especie, refleja otros aspectos de la biodiversidad y refleja, como se acuerdan que lo vimos en las jerarquías, refleja otros niveles y representa otros niveles de la biodiversidad en otras escalas incluso, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que el nivel poblacional está en diferentes escalas biológicas, en la escala genealógica, en la escala funcional, en la escala ecológica, en la evolutiva, en la genética, etcétera? Entonces, cuando nosotros escogemos un nivel, que en este caso es el nivel específico, suponemos que lo que pasa en el nivel específico pasa en otros niveles de la biodiversidad, ¿no? Entonces, donde hay alta riqueza de especies, debe haber también alta riqueza de géneros, alta riqueza en general filogenética, alta riqueza de grupos funcionales, alta riqueza de ambientes, alta riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Así entonces, Whittaker, por ahí de los 60s y 70s, enlistó 3 tipos o componentes de la biodiversidad en una escala espacial. Por eso nos interesa desde el punto de vista biogeográfico, porque está hablando del espacio geográfico.
Y estos tres tipos o componentes de la biodiversidad son precisamente la diversidad alfa, la beta y la gamma. La alfa también llamada local, la beta también llamada recambio y la gamma también llamada regional. Vamos entonces a ver cada una de estas, ¿no? Primero, la diversidad alfa. La diversidad alfa es súper sencilla en su definición, pero no tanto en su concepción. Porque estas diversidades alfa, beta y gamma pues tienen que ver con un espacio geográfico. Así entonces, alfa y gamma siempre son relativas entre ellas. Alfa siempre está en una escala de resolución más fina que gamma. Así entonces, gamma va a ser nuestro universo de estudio y lo que pasa en cada una de las obus es la alfa. Entonces definimos a la alfa o alfa puntual, algunos le llaman alfa puntual porque tienen que ver con el punto, ¿no? Como el número de especies presentes en un sitio, en una muestra territorial, es decir, en una OGU. Simplemente el número de especies en un sitio, en una localidad, en una OGU, en una unidad de análisis. Los ecólogos le llaman alfa puntual porque tiene que ver con justamente con aquella comunidad, ¿no? Donde están ocurriendo estas relaciones ecológicas más finas, ¿no? Es el punto o el lugar, es la extensión mínima del espacio y tiempo que contienen una muestra de este ensamble, es decir, de este conjunto de taxones que tienen estas interrelaciones estrechas, que forman la comunidad. Es decir, coinciden en un espacio y en un tiempo. Y como decíamos, bueno, pues simplemente es la riqueza de especies en una OGU. Esta es la diversidad alfa. ¿Cómo calculo la diversidad alfa puntual o alfa? Simplemente cuento el número de especies que hay en cada uno de mis OGUs. Supongan que tengo aquí este universo, ¿no? En este universo tengo dos OGUs, la OGU A, la OGU B. Estas son las especies, las letras mayúsculas A, B, C, D, bla, bla, bla. ¿Cuál es la diversidad alfa puntual de la OGU A? Si cada una de estas letras es una especie. Bueno, ¿cómo la calculo? Las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La diversidad alfa o la riqueza de especies de la localidad A o de la OGU A son 6. ¿Cuál es el alfa puntual de la OGU B? Cuento las especies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está, 6. Vamos a la siguiente. Este otro es otro universo. En este universo tengo otra vez dos OGUs, la OGU A y la OGU B. ¿Cuál es el alfa puntual de la OGU A? A ver, enciendan sus micrófonos y vamos a ir contando. Serían 5. La especie A, la especie C, la especie E, F y Z. Ok. Y ahora, ¿cuál es la alfa de la OGU B? 7. 7. No, ahí lo tienen a la derecha, pero bueno, lo importante es que las cuenten. Esto es súper sencillo de hacer, ¿no? Súper, súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es contar cuántas especies hay en cada OGU. Hay una medida que se llama el alfa promedio. El alfa promedio es el promedio de las alfas, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, es un promedio de valores de las alfas puntuales con de diferentes OGUs que pueden tener el mismo tipo de comunidad dentro de un paisaje determinado. En este caso, nuestro paisaje a lo mejor es el estado de Chiapas
y calculamos la alfa de cada una de nuestras especies, digo, de nuestras OUs. Cuando tenemos las alfas, únicamente obtenemos el promedio de todas las alfas. El promedio, acuérdense, es la suma de todas las riquezas entre el número de OUs. ¿Para qué sirve el alfa promedio? Bueno, el alfa promedio sirve para otros cálculos y es una medida también de tendencia, ¿no? Porque podemos saber más o menos, si tenemos todas estas medidas, 28, 40, 26, 11, 16, más o menos cuál es la tendencia de todo el paisaje, en este caso, todo nuestro universo de trabajo. Vamos a brincar a la diversidad gamma. La diversidad gamma se refiere al número de especies en todo el universo de trabajo. Por eso es útil decir cuál es mi universo y ahora cuáles son mis OUs. Entonces, todas las especies que estén en esta escala regional, que es nuestro universo de estudio, nuestra área de estudio, esa es la diversidad gamma. Entonces, es el número de especies de todos los sitios o de todas las comunidades desde el punto de vista ecológico que están integrando el paisaje analizado. En nuestro caso, es nuestro universo de estudio. Entonces, ¿cómo calculo la gamma? Únicamente cuento cuántas especies hay en todo el universo de estudio. En este cuadrito está la especie A, B y la C. En este está la A y la C. En este la E, la D, la B, la D, la E, la F. La especie A es 1, la especie B es 2, aunque aquí está aquí, es la especie 2. La especie C llevo 3, la especie D llevo 4, la especie 5 llevo 5 y la especie F llevo 6 especies. Son 6 especies las que están en esta gama. Entonces aquí hay dos ejemplos. Aquí hay un universo 1 y un universo 2. En mi universo 1 tengo 1, 2, 3, 4 OVUs. En mi universo 2 tengo 1, 2, 3, 4 OVUs. Vean que en este universo tenemos en cada OVU la misma alfa. A, B, C, D, E, F. 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 Son las mismas especies. La diversidad local o alfa puntual es de 6. ¿Cuál es la diversidad regional? Igual, estas especies A, B, C, D, E y F. La misma diversidad alfa es la misma diversidad gamma, en este caso. Si yo cuento cuántas especies hay en todo el universo, pues son 6. A, B, C, D, E, F. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, vean que la diversidad alfa es menor. Tengo un número para comparar. Aquí tengo A, D, E, F. Aquí tengo B, C, E, D. Aquí tengo A, C, E, D, F, A, C, D. Cada una de estas alfas es diferente, aunque todas tienen 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La diversidad local es 4, 4, 4, 4. ¿Qué pasa con la diversidad regional? Con la gama. ¿Cuántas especies hay en total en todo ese universo? Está A, B, C, D, E y F. Hay 6. Tengo dos casos. Una alfa igual que la gamma y una alfa más baja que la gamma. Pero vean que si comparo esta gama con esta gama, es la misma. Esta alfa con esta alfa es menor. Esta gama con esta gama, las gamas son iguales. Acuérdense que estamos en biología comparada, hay que comparar. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿por qué puede haber sitios donde tenemos
alfas altas y gamas altas, pero sitios donde tenemos alfas bajas y gamas altas. Bueno, hay dos explicaciones para esto, ¿no? Y estas explicaciones se han traducido en gráficas que se llaman de tipo 1, monosaturada, o de tipo 2, saturada. Las comunidades que tienen el tipo 1 pueden tener una diversidad regional alta y directamente proporcional con una diversidad local alta. Es decir, cuando aumenta la diversidad regional, aumenta la diversidad local. Es este caso. Va aumentando la diversidad regional, la diversidad local va aumentando. Entre más grandes también son las áreas geográficas, las diversidades van aumentando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo diversidades locales altas, pero quizá no tan altas o no con una tendencia a subir tan alto, y la diversidad local también llega a ser baja, ¿no? O no tiene esta tendencia directa a que aumenta una, aumenta la otra. Aumenta la regional, vean que sigue aumentando la regional, pero la alfa no aumenta. ¿Por qué pudiera pasar esto? ¿Por qué creen que pueda pasar? ¿Por qué creen? ¿Por qué podríamos seguir teniendo alfas bajas? ¿Qué es lo que pasa en este país? En general tenemos diversidades regionales bajas, perdón, locales bajas, pero diversidad regional muy, muy alta. Pues porque cada alfa va teniendo diferentes especies, ¿no? Es decir, la diversidad de una localidad es diferente de la localidad siguiente, de la OGU siguiente. La siguiente OGU tiene otra diversidad diferente, pero no tanto es el número de especies, sino quiénes son esas especies. Las especies van cambiando, van reemplazándose unas por otras. Este reemplazo es la diversidad beta. Entonces, la beta es esta diferencia, este reemplazo, este recambio que existe entre la diversidad de una OGU y la de la OGU que sigue, ¿no? En un gradiente, que puede ser en un gradiente espacial o en un gradiente temporal. Así entonces, existen muchas formas de llamar a la diversidad beta. ¿Por qué? Primero, porque no es fácil comprenderla y por lo tanto no es fácil definirla. Entonces, a la beta se le ha llamado como una medida de la heterogeneidad del paisaje. También se le ha llamado como la similitud o la disimilitud o la diferencia que puede haber entre los dos puntos o las dos alfas, las dos localidades, las dos OGUs. Es un recambio a través de gradientes. Generalmente en biogeografía hablamos del recambio en el espacio geográfico. Es una diferencia. Es una distancia. Es una superposición o no superposición, ¿no?, de la distribución de las especies. Es la complementariedad. Es todo eso. Todo eso es la diversidad. Vamos a suponer entonces que tenemos este paisaje. Este es un gradiente altitudinal. Es un espacio geográfico, hay unas montañas ahí. Entonces, el recambio de especie, dice Cody, son las especies que se ganan y se pierden, es el recambio a lo largo de un gradiente. Vamos a suponer que tenemos este gradiente, este espacio geográfico, y tenemos aquí una comunidad, aquí otra. En cada OGU, comunidad o sitio o localidad, podemos calcular la diversidad alfa. Este tiene su número de especies, este tiene su número de especies, este tiene su alfa. Toda la riqueza de especies de todo el paisaje, es decir, de todo nuestro universo de trabajo, ¿quién es?
gamma. Y lo que pasa entre esta y esta es beta. Las especies que están aquí y dejan de estar aquí, cuando se comparan con esta otra, eso es la beta. Entonces, la beta está aquí, ¿no? Entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta, y entre esta y esta, y entre esta. También puede haber una beta, claro, entre esta y esta, ¿no? Sin embargo, casi siempre la beta la cuantificamos de forma pareada por pares. Pero sí hay métodos para cuantificar la beta de todos contra todos, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con las áreas de distribución? Bueno, las áreas de distribución son las responsables de que haya mayor beta o menor beta. Fíjense que tuviéramos este universo con áreas de distribución todas homopátricas. Y lo comparábamos con el siguiente universo que tiene áreas de distribución, algunas grandes, otras pequeñas, la mayoría más bien pequeñas y no son homopátricas. Si yo trazara aquí un gradiente o un transecto que dividiera este universo y mostrara yo aquí, aquí y aquí, bueno, la diversidad de especies, el alfa de aquí va a ser muy parecida al alfa de aquí y al alfa de aquí, de hecho va a ser igual, ¿no? En cambio, si lo hago por acá y hago un transecto y muestro aquí, pues las especies que va a haber en este punto son diferentes de las que hay en este punto y diferentes de las que hay en este punto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Por ahí hay un micrófono prendido. Ok. Bueno, entonces, la distribución, las áreas de distribución geográfica son responsables de la beta, entre otros factores, ¿no? Obviamente no solamente son estos, pero claro, entre mayor heterogeneidad ambiental, las distribuciones de las especies pueden ser incluso más pequeñas, pueden ser microareales, pueden estar más fraccionadas, pueden estar más parchadas, ser más discontinuas, disyuntas y provocar estas cosas, ¿no? Entonces, se dice que las áreas de distribución pues son responsables de una gran parte de la diversidad beta, sobre todo la microarealidad. Y es lo que pasa en muchos lugares del país, ¿no? Tenemos especies que están restringidas a muchos lugares, es decir, que tienen el patrón del endemismo y además tienen áreas de distribución muy pequeñas, ¿no? Entonces, cuando hacemos un transecto, pues tenemos un alto reemplazo de especies de un lado al otro. Whittaker propuso como la forma de cuantificar a la diversidad beta a través de gamma y de alfa. Entonces, si la gamma es lo que pasa entre el beta y las alfas, ¿no? Es decir, la beta por el alfa promedio, entonces la beta, la de Whittaker, por eso tiene aquí una W, es igual a la gamma entre alfa promedio. Es muy fácil de calcular. Tengo una localidad 1 con mis especies, que el alfa que tienen estas especies, una localidad 2 con su propia alfa. Vean que las especies son diferentes, aunque las dos tienen 3 especies, pero la gama son 5 especies. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que no se repiten. Y lo que pasa entre esto y esto, eso es beta. Solamente se repite la especie amarilla. La roja es exclusiva de aquí, la verde es exclusiva de aquí, la rosa es exclusiva de la 2 y la azulita es exclusiva de la 2. Existen muchísimas formas de calcular beta. Este es un trabajo del 2005 donde se hace una revisión de todas las posibles betas, pero del 2005 para acá, pues han pasado pues ya más de 15 años, ¿no? Entonces, seguro que ya hay muchas más formas de calcular la beta. Hay muchos conceptos de beta.
No nos vamos a meter en nada de eso, ¿no? No es el objetivo de este curso. Lo importante que sepan ustedes es que hay muchas formas de calcular esta beta, ¿no? Muchas, muchas, muchas. La más común es la de Whittaker, la fórmula de Whittaker que ya vimos. Entonces nos vamos a quedar con esto, por ahora. Entonces, la medida más utilizada para medir la beta es la beta de Whittaker, que se dibuja, bueno, se escribe casi siempre con la beta y una W ahí. Algunas de las otras medidas de diversidad beta pueden dar resultados diferentes a esta beta, y betas, o sea, los diferentes métodos obviamente van a dar resultados diferentes. Algunos pueden ser parecidos, otros pueden no parecerse en lo más mínimo. Por lo tanto, no hay una medida de beta que se prefiera sobre otra. Lo que se recomienda es cuando vamos a hacer un análisis de beta, pues usemos más de una beta, ¿no? Y esto pues ha provocado que pues muchos estudios no los podemos comparar porque cada quien analiza la beta como quiere, ¿no? Entonces, e incluso cada quien sigue analizando la diversidad con métodos muy, muy, muy variados. Lo más importante es que puedan ustedes justificar por qué utilizan un método y no utilizan otro, ¿no? Y no se vale, pues es que es el que todo el mundo usa. No, eso tampoco es una justificación, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en esto ahorita, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Si más adelante piensan hacer su tesis con medidas de la diversidad, bueno, entonces ahí sí van a tener que profundizar, ¿no? Bueno. Para terminar, entonces, esta parte, vamos a terminar los pasos 5 y 6, pues, ¿para qué nos sirve todo eso? Bueno, pues, para cuantificar la diversidad de especies en algunos lugares, ¿no? Entonces, hay estos trabajos, por ejemplo, ¿no? Donde a partir de la distribución inferida de los taxones, pues puede uno cuantificar cuántas especies hay en México de esponjas, qué porcentaje tiene, cuántos endémicos, ojo que estos endémicos son en el sentido geopolítico, abusados siempre con el concepto del endemismo, cuántos mamíferos, etcétera. Y entonces hacer listas de especies por país. O listas de especies en general, lista de taxones por OUS, que es nuestro paso 6. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestros pasos de la biogeografía cuantitativa, porque tenemos un ejercicio para hacer una tareita. Voy a terminar la grabación.